Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esta es La Báscula. Buenas tardes a quienes nos escuchan por el 1070 de AM, muy buenas noches a quienes nos verán a las 11 de la noche por C7 Jalisco, y muy buenos días a quienes nos escucharán mañana 6 de la mañana por C7 Radio. Esta es La Báscula, el peso de las ideas, sin duda alguna la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Hoy nos acompaña, como todos los lunes, en nuestro lunes de política, el doctor Javier Hurtado. Doctor, ¿cómo te va? Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. Tardes, noches. Raro el clima, ¿no? Sí, mucha raro. lluvia, raro. Sí, cómo cambió. Pero bueno, aquí estamos ya, y raro se le puso al presidente de la República el viaje a Inglaterra, al Reino Unido, y yo queremos platicar con ustedes básicamente dos temas grandes. Uno, un artículo muy importante de las que sobre la gira hace, o que sobre México hace el prestigiado Financial Times, este periódico rosa, que se caracteriza por ser rosa y por tener, bueno, pues básicamente información financiera, pero que se ha convertido en uno de los grandes o de los periódicos más influyentes del mundo, por muchos artículos y sobre todo N cantidad de años garantizando un proyecto de libertad de expresión. Hace un análisis muy complicado de México, donde básicamente dice sí está en crisis México y no está en crisis México, y las dos son verdad. Entonces los primeros dos bloques los queremos dedicar a eso, y después en el bloque 3 y bloque 4 vamos a hablar de un informe de las Naciones Unidas donde pues sí nos pone, o sí le pone a México un coscorrón importante, cuando nos dice que que en México la tortura es un asunto generalizado, ¿no? Y pone una serie de razones y pone una serie de temas, y en mucho se vincula lo que dice el Financial Times con lo que termina diciendo la ONU en este informe sobre la tortura. Entonces, sin más, doctor, en este primer corte que es un poco lento, ¿cómo ves este asunto de que le dediquen tanto espacio y que hagan un artículo, para mí, muy bien hecho, porque plantea los dos temas, pero sí nos deja, o sea, qué bueno que estén avanzando, chavos, pero todavía les falta mucho, ¿no? Sí, claro. Bueno, habrá que decirlo que pues este artículo precisamente se da en el contexto de la visita de Estado del presidente Peña Nieto al Reino Unido, parece, creo que el viernes, cuando él se encontraba allá. También incluye pues parte de las palabras del propio presidente de la República, en el sentido que también está sustentado en una entrevista, pero es, digamos, una entrevista editorializada, ¿no? El artículo a mí me parece que hace una muy buena combinación entre política y economía, Sergio, porque enlaza muy bien los dos temas, y en concreto creo yo que pone el dedo en la llaga al señalar que efectivamente, a pesar del colapso en el precio del crudo, la economía es estable y crece, acaso con lentitud, pero crece. Crece, que les llama mucho la atención que tengamos finanzas sanas y sigamos creciendo, aun cuando somos una economía petrolizada con un precio del petróleo muy bajo. Así es, pero entonces también llama la atención el hecho, este artículo, de que efectivamente el presidente de la República ha tenido problemas que se desencadenan a raíz de los acontecimientos ocurridos en el estado de Guerrero, pero que sin embargo también el mismo artículo reconoce que su gobierno, el gobierno del presidente Peña Nieto, ha impulsado reformas revolucionarias, así dice, que podrían conseguir que México se separe del grupo de países similares. Sin embargo, señala, las reformas económicas son apenas la mitad de lo que México necesita. Si se ha de prosperar, o sea, nos está diciendo, para prosperar económicamente es más urgente reconstruir el Estado de Derecho. Más urgente que la economía. Así es. A mí me parece que esa frase, esta afirmación que también señala México tiene el potencial de acceder a un futuro brillante, pero lo tendrá difícil mientras sus reformas económicas no se completen. Sin Estado de Derecho y un gobierno limpio, poco cambiará. Entonces yo creo que esos son los temas efectivamente que estuvieron y han estado ausentes en la agenda de reformas estructurales del presidente de la República y del debate público en nuestro país, Sergio, en los últimos años. Claro. Es decir, desde 1977, en que se realiza la reforma político-electoral de López Portillo, pues hemos estado muy
clavados o concentrados en discutir temas muy electorales, muy electoralistas. Y el asunto de la distribución de competencias y el asunto también del Estado de Derecho, de un Estado de Derecho, de constituir y de fortalecer un Estado de Derecho, es un debate que es inexistente en el país. Todavía a estas alturas, a estas fechas, Sergio, yo quisiera saber cuáles son las propuestas específicas, ¿sí?, de los líderes políticos de este país, empezando por el presidente de la República, pasando por los senadores, diputados y gobernadores en materia de fortalecimiento del Estado de Derecho. Yo no he leído una sola propuesta coherente y viable en esa materia. Sí, el Pacto por México No se hay nada. circunscribió a las reformas económicas y electorales. Así es. Pero nada relacionado con el fortalecimiento del Estado de Derecho, porque pareciera que la discusión está en hablar de fortalecer el Estado de Derecho o de cambiar o de tener una reforma sobre el Estado de Derecho, sería pensar a lo mejor en tener un constituyente nuevo. Y no quieren entrar en esa discusión, ¿no? Sí, yo pienso que es un tema de la mayor profundidad e importancia. Incluso el artículo del Financial Times dice que esto es prácticamente el establecer un Estado de Derecho en México, resolver ese problema equivale a 10 reformas energéticas. 10 reformas o sea, energéticas. De ese tamaño ven la envergadura, el reto, la trascendencia de que en México se pueda constituir o fortalecer el Estado de Derecho, es decir, 10 reformas energéticas. Claro. O sea, pensemos tan solo en la trascendencia que tuvo la reforma energética y el grado de dificultad que representó. Entonces, hablar de que realizar en México que se tenga un gobierno limpio y un Estado de Derecho implica 10 reformas energéticas, bueno, caray, pues creo que son palabras mayores. Y cuando hablan de reformas energéticas de 10, hablan del impacto económico que tendría un eficiente Estado de Derecho en México. Claro. Ese es el punto, ¿no? Ahora, seguridad para la inversión, crecimiento económico. Ahora, este tema, como bien lo decía Sergio, no me quiero adelantar, pero simplemente señalarle al auditorio, está íntimamente vinculado con lo que viene después, con el asunto de la tortura, ¿sí? O sea, va entrelazado. Pero sí quisiera yo mencionar que aparte de eso, el tema de Estado de Derecho está íntimamente vinculado con el asunto de la impunidad, y la impunidad va enlazada también con corrupción. Mientras no exista en este país Estado de Derecho, seguirá existiendo una corrupción impune y lacerante en todos los ámbitos del quehacer público. El Financial Times lo dice muy claro, ¿no? La corrupción y la ausencia de Estado de Derecho han reventado la paciencia del país. Así es. Reventado, o sea, y utilizan este adjetivo que la verdad es que lleva al punto de la desesperación. O sea, ha reventado la paciencia al punto que por primera vez el presidente admite que a México lo afligen la incredulidad y la desconfianza. Así es. Lo asume y dice, tenemos que trabajar por ello, pero dice, sí, tenemos un problema de credibilidad en las instituciones, la gente no nos tiene confianza, o mucha de la gente no nos tiene confianza y tenemos que trabajar en ello. Nos tenemos que ir a una pausa, claro, pero sí. Regresamos a ver las razones de la incredulidad y de la desconfianza. Así si es. te parece bien. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. Les dejo los teléfonos 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias y @sRamírez-Robles. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. Y, doctor, déjame leer una frase que publica el Financial Times en este artículo sobre México y sobre el presidente Peña Nieto, que creo que marca prácticamente el corazón del tema. Dice, sin embargo, las reformas económicas son apenas la mitad de lo que México necesita. Si ha de prosperar, es más urgente reconstruir el Estado de Derecho. Cada negocio mexicano y muchos extranjeros a menudo sufren por la mordida, entrecomillado. La corrupción y la extorsión que tiñen la vida diaria
son el problema real de México, no tanto el crimen organizado, aunque capturar cabecillas ayude, sino el crimen desorganizado que se construye en las podridas instituciones. ¡Wow! El crimen desorganizado. El crimen desorganizado. O sea, lo que básicamente dicen, pues sí hay narco y sí, eso está complicado, pero el tema es corrupción e impunidad. Crimen desorganizado. Crimen desorganizado. Oye, sí, mira, fíjate que, Sergio, creo que es importante señalarlo. A mí me parece que uno de los pocos mexicanos, de los líderes políticos de este país, que ha tenido plena conciencia de la importancia de fortalecer el Estado de Derecho, con todos sus errores y todas las críticas que pueda merecer, es el expresidente Ernesto Zedillo. El expresidente Ernesto Zedillo no se ha cansado de señalarlo, este asunto, en una de las reuniones en Davos, Suiza, del Foro Económico Mundial, la del año pasado, dijo: México requiere 3 cosas: Estado de Derecho y Estado de Derecho. Cuando vino ahora la reunión de Banorte, que fue hace cosa de unos 3 meses y medio, 4, y que invitaron a Felipe González, entre otros ex líderes mundiales, vino también Ernesto Zedillo y volvió a poner el dedo en la llaga y dijo: es urgente fortalecer el Estado de Derecho. Las reformas estructurales no van a funcionar si no existe Estado de Derecho. Yo creo que es el único personaje que se ha dado cuenta de esto. Ahora bien, aquí la crítica sería también en el sentido de que, bueno, cabría la pena preguntarse, bueno, ¿y qué hizo Ernesto Zedillo en su periodo para fortalecer el Estado de Derecho? Bueno, yo creo que sí hizo algo muy importante, pero le faltó mucho más. Reformó la Constitución, acuérdate, desapareció los 21 ministros de la Corte y se estableció el criterio actual, que es compatible el criterio de 1857 de que los ministros de la Corte deben de ser 11. Asimismo, reformó la Constitución, el 105 constitucional, para crear las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Entonces, a mí me parece que sí hizo su contribución muy importante en ese sentido, ¿no? Pero le faltó. A ver, cuando el Financial Times y Zedillo, mucha gente dice, el problema real es el Estado de Derecho, no es la pobreza, no es la riqueza, es el Estado de Derecho. Si se arregla el Estado de Derecho, la pobreza y la riqueza se va a arreglar. Claro. Pero ¿qué entendemos? ¿Qué debemos entender? Porque este asunto del Estado de Derecho es algo que pues se escucha muy bonito y todo el mundo lo decimos, pero ¿qué entender para que el radio escuche televidente estemos en los mismos temas? ¿Qué entendemos por Estado de Derecho? Sí, mira, Sergio, yo quisiera también decirlo, a mí me gustaría escuchar de los gobernantes que me definieran qué es Estado de Derecho. O sea, más allá de un concepto para discursos, sí. Bueno, pues dime qué entiendes por Estado de Derecho. Sí, claro. Bueno, aquí de manera muy sencilla, muy simple, ¿qué podemos entender por Estado de Derecho? Simple y sencillamente en que en un país, tanto gobernantes como gobernados, estén todos sujetos al imperio de la ley. Exacto. Eso es el Estado de Derecho. Los norteamericanos, cuando estaban discutiendo su constitución en Filadelfia, dijeron, lo que debe de quedar claro el mensaje a todo el mundo es que en esta parte de América la ley es el rey. Eso es Estado de Derecho, que la ley es el rey. Eso es, o sea, dicho de otra palabra, el gobierno de leyes y no de hombres. ¿Sí? Eso es Estado de Derecho, que todos en el país estén sujetos al imperio de la ley por igual, desde el presidente de la República hasta el más humilde de los ciudadanos. Y cuando no hay Estado de Derecho, que es lo que pasa mucho en el país, existe la impunidad. Y la corrupción, los abusos, la tortura, las desapariciones, los robos, la impunidad, la mordida. Ahora, el costo de la corrupción es enorme también en este país, ¿sí? Se calcula que aproximadamente el 3%, 3 puntos del PIB se van en corrupción. Entonces, es enorme. Hablar de 3 puntos del PIB, estamos diciendo nosotros, si el PIB es de $1 billón, pongámoslo de 15,000 millones de pesos, entonces esto significa que estaríamos hablando de 4,500 millones de pesos al año. Wow. 4,500 millones de dólares. 4.5 billones de pesos. Billones de pesos. Billones de pesos, exacto. Sí, no, o sea, sí, que es prácticamente la renta petrolera. Exactamente. O sea, como si tuviéramos un Pemex, otro Pemex, un segundo Pemex. Así es. Entonces, pues en realidad sí es muy importante esta situación. Ahora bien,
Yo creo que para que en México exista, se fortalezca el Estado de Derecho, lo que se precisa, Sergio, como lo señalaba anteriormente, es que todos por igual estamos sometidos al imperio de la ley. ¿Y qué significa eso? Pues hay que decirlo. En primer lugar, el famoso fuero, que es una contradicción, es una antinomia constitucional, porque en el artículo 13 la Constitución dice que en México no existirán fueros de ninguna especie, y el 61 dice que el presidente de la Cámara de Diputados debe de velar por el fuero de los legisladores y por la inviolabilidad del recinto. Bueno, pues entonces ¿en qué quedamos? ¿Hay fuero o no hay fuero? Bueno, entonces yo pienso que uno de los principales escollos en este sentido es terminar con el fuero, pero yo no estoy diciendo abolir el fuero, ojo, simplemente yo lo que señalo es que debe de facilitarse en que el que un ciudadano con cargo de elección popular pueda ser sometido a la acción de la justicia, sin necesidad de la declaración de procedencia, que es muy complicado, como ahorita actualmente existe. ¿Qué otras reformas crees que debe? Porque el Financial Times remata diciendo: los 4 años que le quedan a Peña Nieto debe concentrarse en reforzar el Estado de Derecho y acabar con la impunidad. Sí. Y plantea hace una propuesta donde dice: la mayor tarea es enorme. Hay que reentrenar a los cuerpos policiales para que sean agentes del Estado en que los ciudadanos puedan confiar. Si tú te dijeran, a ver, tienes 4 años, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, yo pienso que en principio terminar con la declaración de procedencia, definitivamente. O sea, que los servidores públicos que gozan de esa protección puedan estar sujetos a proceso, aún estén ejerciendo el cargo. Como está la iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Senadores. Pero el tema de la impunidad no solo los gobernantes, el ciudadano común. El ciudadano común corriente, claro, porque el que corrompe, claro. El que corrompe y el que admite ser corrompido, el que propicia la corrupción. A ver, yo creo que uno de los principales, o por qué iba mi pregunta, uno de los principales problemas del país es que no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No sabemos quiénes son los buenos de la policía y quiénes son los malos en la policía. No sabemos quiénes son los profesores y las maestras buenas y quiénes son las malas, ¿no? No sabemos quiénes son los políticos buenos, pero tampoco sabemos quiénes son los ciudadanos buenos y quiénes son los ciudadanos malos. Quiénes son los que lavan dinero, quiénes son los que trabajan directa o indirectamente para el mismo crimen organizado y que lo ven como bien, pues alguien tiene que hacer esa chamba. En México no está claro quién es bueno y quién es malo, y no está penado ser malo. Claro, entonces mira, Sergio, insisto, creo que es muy importante resolver lo del fuero, eliminar la declaración de procedencia. Yo lo vería eso como el punto número 1. Punto número 2. El presidente de la República y los gobernadores de los estados no pueden ser responsables exclusivamente de traición a la patria y delitos dolosos graves del orden común. En la Constitución de 1857, la Constitución de Juárez, el presidente de la República es responsable por peculado, por delitos electorales, por traición a la patria, por delitos graves del orden común, por atentar contra la correcta integración de los demás poderes del Estado, y esto se quitó en el Constituyente de 1917, dejando nada más 2 causales de responsabilidad y por violaciones expresas a la Constitución. Es en verdad una gravísima contradicción en que en este país los gobernantes no sean responsables por violaciones a la Constitución. No puede ser. No puede ser. Los ejemplos más claros y prístinos que deben existir en un país que tiene Estado de Derecho es que su máximo representante político, su jefe del Estado, sea sujeto por responsabilidad por violar la Constitución. Déjame poner un paréntesis porque tenemos que irnos a... Clinton iba a ser destituido por violar la Constitución, claro. ¿Sí? Por violar la Constitución. Entonces, en México eso no es posible. No es posible. No es posible. Violar la Constitución no es delito en México, es deleite. Regresamos en un minuto a La Báscula. Vamos a hablar de tortura. Seguimos hablando de impunidad y una de sus peores traducciones, la tortura. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula con los Killers que hoy Sol Pérez Ballín nos hace el favor en esta selección musical de La Báscula, siempre tan solicitada y aplaudida por nuestra audiencia.
doy la bienvenida a Toño Ceja. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Toño nos estará acompañando en algunos programas de La Báscula, sobre todo cuando yo tenga algún tema que me tenga que ausentar o lo que sea. Toño será quien nos ayude en darle seguimiento a este programa, que saben lo importante, no somos ni Toño ni yo, sino nuestros invitados, que por mucho, y Toño ya lo ha atestiguado y lo irá viendo, tenemos la mejor barra de opinión del país y del estado y posiblemente el país. Toño, doctor, vamos a hablar de tortura. Hablábamos de que el Financial Times nos pone un repasón, dice, todas sus reformas estructurales son la mitad. Están chidas, pero si no hay reforma al Estado de Derecho, nada de esto sirve, ¿no? Entonces, curiosamente, la ONU saca un informe donde nomás se les va esta belleza, dice, el informe global de la ONU presenta a México entre los 30 países que más violan los derechos humanos, al lado de Siria, Irak, Nigeria y Rusia. Junto con Venezuela es el que tiene la peor situación en América Latina. Preocupante, ¿no, doctor? No, pues terrible. A mí me parece que, bueno, curiosamente coincide con este artículo que habla el Financial Times de que es necesario la existencia o el fortalecimiento del Estado de Derecho, y curiosamente sale el asunto de que la tortura es generalizada, dice el relator. Generalizada. Dice, yo antes de visitar México, dice, nunca hubiera pensado, me hubiera imaginado que la tortura fuera una práctica tan generalizada en todos los órdenes de gobierno de México. Sí. Las policías municipales, estatales, federales y el ejército mexicano, todos practican la tortura. Entonces, pues a mí me parece que esto sí es, grave. Pero el asunto de todo eso, ¿sabes qué, Sergio? Porque él también dice, aunque no lo dice, pero lo da a entender el relator, el asunto es de que pareciera como que en México, de tanto que se practica la tortura, ya la hemos llegado a ver como parte de la vida natural, cotidiana, ¿sí? Algo normal. Mira, voy a decir algo, ¿sí? Como pegarle a los para hijos que o lo a la mujer veamos nosotros cómo lo Claro. vemos de forma natural, ¿sí? Hasta normal. Voy a dar un dato nada más. Hemos nosotros visto cuando han apresado y que sale todo el despliegue de los medios de comunicación al Chapo Guzmán y a la Tuta, ¿sí? Sí. Bueno, eso que les van haciendo sí, aquí, eso es tortura. Eso es tortura. Claro, eso es tortura, pero por supuesto es tortura especializada, porque es con una técnica especializada para presionar determinados nervios y obligarte a caminar con la cabeza agachada en símbolo de humillación y de postración. Que quizás se lo merezcan los delincuentes, pero también tienen sus derechos humanos. Sí, ese es el tema. Eso, así para ponerlo tan simple y tan sencillo, ante los ojos de todo el mundo, cuando han agarrado a estos personajes, los van torturando. Toño, ¿qué opinas? No, pues básicamente el informe es preocupante porque ubica, como ya mencionaste, Sergio, a México entre los 30 países que más violan los derechos humanos, pero además este informe también pues es mucho más preocupante cuando dice que esta tortura generalizada en el país se da en un contexto de impunidad, ¿no? Sí. O sea, que todo el mundo sabe que tortura, pero nadie hace nada por evitarlo. Sí. No hay castigo no a ser torturador. Exacto. No hay castigo a ser torturador, por lo tanto, se convierte en un aliciente torturar. O sea, bueno, incluso ahorita que dices, la Vox Populi a los procuradores, no dice procurador, el torturador de justicia del Estado. Así se llamaba, ahora ya es fiscal, pero así les llama la Vox Populi en todo México, el procurador es el torturador. Claro. Ahora, un tema que me llamó mucho la atención y pongo a su consideración es la declaración de, cuando uno busca el concepto de tortura en Amnistía Internacional, que sería como la vaca sagrada sobre el tema, dice, la tortura se produce cuando una persona inflige a otra deliberadamente un dolor o sufrimiento severo con fines tales como obtener información, una confesión, castigar, intimidar, coaccionar, etc. El torturador debe ser un agente del Estado o el acto debe contar al menos con un cierto grado de aprobación oficial. Y bueno, pues yo creo que Amnistía Internacional está pensando en lugares donde no hay crimen organizado, porque pensar que el narcotráfico no tortura, digo aquí no tortura, despedaza, degüella, o sea, deshace, hace pedacitos, meten maletas en tambos, pozolea, pero, o sea, ¿cómo estaríamos en este bien, como decíamos en el corte pasado?
uno de los grandes problemas es que los buenos y los malos son los mismos, o es difícil diferenciarlos. Y si buenos y malos, que no sabemos cuál, los dos están acostumbrados a torturar, pues bueno, esto es generalizado. No, pues imagínate tan solo a los 43 muchachos de Iguala, de Ayotzinapa, pues quienes los desaparecieron, los desintegraron, pues el crimen organizado. Después de torturarlos. Claro, porque fueron torturados, algunos fueron asfixiados, ¿sí? Sí. O sea, llegaron asfixiados. Pero bajo este concepto que maneja Amnistía Internacional, entonces yo podría pensar que lo que pasó, como dice el doctor, con las 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues no fue tortura, porque finalmente no estuvo quizá ningún agente de Estado, y además no contó con algún grado de aprobación oficial, ¿no? Es que eso es a lo que yo quería llevar la discusión. Es muy ambigua Entonces, para Amnistía Internacional, lo que hacen los malos, los verdaderos malos o los evidentemente malos, si estuviéramos en un cuento de vaqueros, eso no es tortura, nada más la que hace el Estado, ¿no? Sí, claro. Ahora también es una cosa muy parecida con el concepto de desaparición forzada. La desaparición forzada, para que se configure, tiene que ser un agente oficial que se cuente de manera activa o por su omisión o por su acción, pero debe intervenir una persona del Estado, si no, no hay desaparición forzada. Y sin embargo, pues nosotros nos damos cuenta de que son muchísimos los casos en los cuales la gente desaparece y muchas veces es levantada, entre comillas, por particulares y no vuelve a aparecer y no son elementos del Estado. Entonces yo pienso que ahí sí es importante, me parece, que ojalá y el legislador, sobre todo en México, que es la cuna de la tortura, pues se pudieran actualizar mejor las leyes e incluir estas versiones o estas vertientes, digamos, no oficiales del acto, pero que a final de cuentas es tortura. Fíjate, Toño, Siria, Irak y Nigeria. Estamos a la par de Siria, Irak. Siria en una guerra brutal donde están los, el nuevo grupo, el Estado Islámico, ¿no? Donde está Irak, donde tenemos, bueno, también el Estado Islámico y Al-Qaeda, y Nigeria. O sea, ¿estamos a ese nivel realmente? Ahí parece que no. Por supuesto, a veces me parece que los informes que hace Amnistía Internacional en los casos de México, me parece, y es mi punto de vista personal, se exagera un poco en estos términos al ubicar a México en estos niveles, ¿no? ¿O no será que estamos tan acostumbrados que ya no lo vemos, Toño? Como lo mencionó el doctor, tal vez sea ya que nos estemos acostumbrados a este clima de tortura que nos hace algo natural, sí, ¿no? Si a lo mejor viniera un noruego o un danés y ve lo que sucede y se pone como loco, y nosotros decimos, pues le dio unas cachetadas, hombre. Está como el chiste aquel de que le dan una cachetada para que hable y 20 para que se calle, ¿no? O sea, sí, mira, yo pienso que esto de la tortura en realidad nos deja muy mal parados como país, la verdad. O sea, la tortura es una práctica oprobiosa con reminiscencias feudales, o más que feudales. Hay toda una ciencia de la tortura en el Estado feudal, ¿sí? Construyeron aparatos, técnicas de tortura, había los torturadores, había verdugos. O sea, esos son, ¿verdad?, como casos de la prehistoria de la humanidad, como dijera Carlos Marx, ¿no? Ajá. Entonces, que a estas alturas del siglo XX se venga hablando y decir que México es la cuna, una de las cunas más importantes de la tortura en el mundo, oye, por favor, pues ¿de qué se trata? Somos un país que en este aspecto vive como que si estuviéramos en 1700 o en 1600. O sea, ¿de qué se trata? Ya nomás falta que exista la Santa Inquisición. Bueno, es que a lo mejor es entre nuestro pasado español y católico, a lo mejor eso es lo que tenemos, por eso lo vemos esa tan tradición, normal. Claro. Tenemos tal tradición que pues es normal que alguien se le acuse o que el más poderoso humille y torture al más, como pasaba en las haciendas, como pasa en muchos lugares. Pareciera que vemos normal que un poderoso en cualquier escenario. Por eso también tenemos a lo mejor lo del bullying, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a que pase que no nos es tortura también. Y tan normal que incluso en algunos museos se han exhibido estos aparatos de tortura, ¿no? Para que la gente vea cómo se torturaba, ¿no? Pero pues hoy sigue como si fuera algo para destacarse, ¿no? O como que si fuera algo que ya no existe. Llevarlo al museo, ¿no? No, pues por favor, vayan a los sótanos de las procuradurías y ahí están todos los aparatos y elementos. Ya nos hemos sofisticado. ¿Quién no ha escuchado hablar de los famosos tehuacanazos, no? O sea, eso ya lo vemos hasta como parte del sarcasmo popular, ¿no? Ahora, la ONU no solo dice que tenemos este problema,
hace una serie de recomendaciones. Vámonos a una pausa y regresamos. Hablamos tanto de las recomendaciones como la postura que fijó el gobierno mexicano en torno al asunto, a este tema de la tortura generalizada en México, un tema de impunidad que por lo menos el Financial Times dice que es la mitad que nos hace falta para... Un tema de ausencia o debilidad del Estado de Derecho. Así es. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas. Estamos hablando de ausencia del Estado de Derecho o defectos en el Estado de Derecho, impunidad y en este caso específico tortura. La Organización de las Naciones Unidas presentó un documento en el que decíamos en el bloque pasado nos dejaba muy mal, pero también presentó una serie de recomendaciones de cómo podríamos arreglarlo. Primero dice, hay que reconocer públicamente la dimensión de la impunidad que genera tortura. Pues el informe del procurador en el asunto de los 43 desaparecidos es una aceptación tácita, ¿no? O sea, de que la autoridad genera tortura, ¿no? Claro. Mira, a mí me llamó mucho la atención de este informe, que el relator menciona algo que me parece muy importante y de lo cual ya lo vemos con naturalidad también en nuestro país, dice el informe, es que en México existe una práctica, dice que es reiterada, se detiene para investigar, sí, no se investiga para detener. Entonces, creo yo que ahí está el quid del asunto, ¿sí? Claro. Es decir, la policía no está formada, no está capacitada para investigar, para detener, sino detener para investigar. Delito de facha. Entonces, al detenerte para investigar, pues es que te torturan, o sea, claro, te sacan las confesiones a fuerzas y te cargan delitos y todo lo demás, sean o no sean ciertos. Ahora hay casos históricos. ¿Recuerdan las bombas que lanzaron un 16 de septiembre en Morelia? Sí, claro. ¿Sí? ¿Recuerdan que un grupo organizado le habló a la policía y le dijo, aquí están los que aventaron las bombas, y estaban amarrados, torturados, detenidos y con confesión escrita en una casa? Y nunca se volvió a hablar del tema, ¿no? Ahora, fíjate, entonces yo creo que para que la tortura pueda empezar a erradicarse, que no va a ser de la noche a la mañana, esto pues va a ser un proceso que va a costar años, por supuesto, como también construir o edificar el Estado de Derecho en este país no se va a hacer de la noche a la mañana, es un proceso que nos va a significar esfuerzo y años. Bien, entonces lo que nos está diciendo esto de la tortura es de que nuestras policías pues son atrabiliarias, nuestras policías son prehistóricas, son muy tradicionales, muy silvestres, por decirlo menos. ¿Sí? Entonces no tenemos policías profesionales, entonces la práctica de la tortura va íntimamente entrelazada con el grado de tradicionalismo y de falta de preparación que prevalece en las policías investigadoras. Y en Jalisco estamos en jauja. Si esto lo trasladamos a otros estados, o sea, lo que sucede en el centro de la República, lo que sucede en la frontera es o sea, realmente es el reino del nunca jamás, ¿no? Así es. A ver, yo quiero hacer una pregunta relacionada con la serie de recomendaciones que hace el gobierno de México para, pues, enviar enérgicos mensajes, dice, públicos a todos los funcionarios de seguridad y de justicia de que cada tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado. Que suponiendo y haciendo que esto fuera realmente cierto, que es la tortura generalizada, pero ¿qué pasa en los casos de que los delincuentes, por consejo de sus defensores, y en el caso remoto de que esta persona no haya sido de veras torturada, se oye, denuncia que te torturaron, ¿no? Sí, la típica de que los detienen, ellos mismos se golpean para después decir que los torturaron. Que no los golpearon, pero que la declaración que hicieron fue bajo torturas y amenazas, cuando no fue cierto, y eso lo hacen como una forma sistemática de defensa en algunos casos. Claro, ¿no? Sí, también se da ese caso. Mira, yo quisiera señalar que esta visita del relator a México fue entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 y que visitó diferentes prisiones, centros de internamiento, tanto federales como estatales. Y aquí hay un dato que da en su informe, que el 57% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención y el 34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar ¿Qué una porcentaje confesión. firmó?
34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar bajo, yo pensaría que hubiera sido una confesión. Mucho más. Es bajo, quizá es más, ¿no? Entonces, bueno, también yo quisiera señalar de que la tortura no solamente tiene que ver con el asunto de cuando te aprenden, ¿sí? Y de los cates o moquetes o golpes, como quieras llamarle, que te pongan ahí en las mazmorras, ¿no? Sino que también en general todo el sistema de confinamiento y de pérdida de la libertad a los presuntos responsables de la comisión de delitos en este país, pues son una práctica sistemática de la tortura. Y voy a algo que me parece importante señalarlo. Las prisiones mismas son una tortura en sí mismas. Las condiciones de hacinamiento que existen al interior de las prisiones, las reglas que existen ahí, la calidad de la comida que se les da a los presos, es en sí mismo tortura. Y quiero también concluir esta reflexión, si me lo permiten, Toño y Sergio, en el sentido de que esto viene a demostrar pues la debilidad o la ausencia de nuestro Estado de Derecho. La tortura, los tratos inhumanos, los tratos, digamos, o las penas desproporcionadas y la tortura misma textualmente están prohibidas en la Constitución. Ahí están los artículos 19, 20 y 21, ¿sí? Y sin embargo es práctica generalizada, como lo dice el relator de la ONU, y todos nosotros en México lo vemos en términos normales, generalizada naturales. Por la autoridad y de alguna forma aceptada socialmente. Y entonces esto nos dice que no se respeta la ley, no se respeta la Constitución. Ahí está en la Constitución, o sea, no hace falta reformar las leyes, no nos vamos a ganar nada con reformar las leyes, como lo propone el relator de la ONU. ¿Sí? No, mandar mensajes, está. Pues los mandan todo el tiempo. O sea, ya están las reformas en la Constitución desde junio del 2011, el 10 de junio del 2011 se modificó el capítulo 1, se le llamó ya no garantías individuales, sino derechos humanos, se dijo que era a favor de la pro persona, se dice que las autoridades tienen el deber de proteger y reparar todos los daños que se cometan a los derechos humanos. Es un mandato constitucional que está en el artículo 1, y sin embargo lo que nos está diciendo el relator de la ONU es que eso no se respeta y no se practica en México. Ergo, en consecuencia, no existe Estado de Derecho en este país. Oye, Toño, y no verás, la parte de la autoridad creo que nos queda clara, pero ¿no será que como sociedad tenemos una costumbre de hasta solapar o hasta aplaudir al torturador? Pues en algunos casos, cuando alguna persona, y te comento por casos en que me he dado cuenta de personas que han sufrido algún pues ilícito, esas personas dicen, oye, si yo pudiera hacer algo en contra de esa persona, yo lo haría, ¿no? En casos en que un familiar se ve afectado por algo, igual, ojalá me dejaran solo con una persona para hacer justicia por mi propia mano, ¿no? Entonces quizá de ahí también, cuando somos víctimas, solapamos, como tú dices, este tipo de tortura. ¿Y cuántas veces no hemos oído, lo decíamos fuera del corte, que algún ciudadano que se enoja con otro, dice, debería, a ver, o no conocen a alguien que podamos contratar para que le ponga una calentadita? Exactamente, por supuesto. O sea, alguien estaría dispuesto, porque hay una impunidad, no hay un castigo real al torturador, a inclusive poder contratar a alguien, no para que le hagan, no más que le pongan una calentadita. Un susto, ¿no? Hay que darle un susto. ¿No? Ahora mira, todos nosotros, quizás nuestro auditorio que nos está escuchando o viendo, debe de saberlo. O sea, han habido prácticas proverbiales de tortura en Guadalajara y en este país. Voy a mencionar dos casos que a lo mejor mucha gente lo va a recordar. Los famosos separos del servicio secreto, por favor, que estaban ahí abajo de la calzada de Independencia, donde era célebre el jefe del servicio secreto. Para empezar, eso de servicio secreto es anticonstitucional. Sí. El famoso Güero Aceves, ¿sí? Era célebre cómo torturaban ahí a la gente en los separos del servicio secreto. Ahora voy a otro caso, durante la llamada Brigada Blanca, cuando se dio la guerra contra los grupos extremistas en este país, así como ahorita es la guerra contra el narcotráfico. Por favor, había casas de seguridad aquí en la Colonia Moderna. Todo el mundo sabía que la Dirección Federal de Seguridad tenía casas de seguridad en la Colonia Moderna, y ahí te apresaban por ser revoltoso, por ser revolucionario, por andar leyendo libros de Carlos Marx, claro, y de Lenin, y te recluían ahí una semana, 2 o 3 días a torturarte, y si bien te iba, salías y salías agradeciendo que hayas podido salir, porque muchos ya no salían, ya no regresaban, ya no volvían a ver a sus familiares.
¿Por qué? Porque los mataban de las mismas torturas que les daban ahí. Todo mundo lo sabía esto, por favor. Hay mucha gente que nos está viendo que seguro lo va a recordar. Ahí por la Colonia Moderna, recuerdo la calle Francia, existían unas casas de seguridad de la Dirección Federal de Seguridad y ahí están los famosísimos separos del Servicio Secreto en Guadalajara. Toño, nos queda un minuto. Pues básicamente hablar de que el gobierno mexicano no tácitamente aceptó esto, pero sí dijo, hemos implementado diversas acciones, ¿no? En este caso, la obligatoriedad de implementar el protocolo de Estambul para casos de posible tortura o maltrato, ¿no? Mamá, soy acciones. Paquito, ya no haré travesuras. Dice el gobierno mexicano. Toño, doctor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este fue el lunes de Política en la Báscula, el peso de las ideas. Sin lugar a dudas, el mejor programa de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Muchas gracias. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.